Gracias al Señor por poder estar con ustedes una vez más. Estuvimos aquí la semana pasada, un tiempo que yo disfruté enormemente, pero no tanto como hubiera querido. No lo disfruté tanto como hubiera querido porque no estaba mi esposa. Y ahora mi esposa está aquí y están mis hijos. Y le pido a mi esposa que se ponga de pie ahí donde está. Si van a ver que está de... Está demasiado bonita para mí, pero ni modo, yo no la voy a regresar. Ya me casé con ella para siempre. Bienvenida, mi amor, por estar aquí. Y le doy gracias también a mi hermano Misael, pastor Misael, y a mi hermano Chuy. A veces siento mal decirle Chuy porque es demasiado confianzudo, pero me acabo de enterar hace unos días que se llama Jesús, ¿verdad? Porque toda la vida para mí ha sido el hermano Chuy. Se llama Chuy, es el hermano Chuy, Chuy Ávila, y dice la verdad. Estábamos pequeños, mi papá no estaba con nosotros, él se fue de nuestras vidas cuando yo tenía 6 años. Fue una situación muy difícil, y no solamente nos ayudó el hermano pastoreándonos, el hermano tenía una fábrica de carnes y de quesos y cosas así que vendía, y en mi casa había siempre queso menonita, chorizo, salchichón, jamón, cosas que el hermano, cueritos que el hermano compartía, y él ayudó en nuestra salud espiritual, y aún satisfaciendo el hambre, que en aquel entonces era fuerte porque mi mamá no tenía manera de sacarnos adelante, aunque se esforzó. Y yo quiero darle las gracias públicamente a él y a su esposa por esto. Porque el ministerio se hace con la boca y se hace con las manos y se hace con los pies. Y eso es lo que mi pastor me enseñó. Y ahora estoy aquí para compartir contigo un mensaje maravilloso que puede transformar tu vida si eres capaz de creerlo. Si no eres capaz de creerlo, no va a ser mella en ti, pero si eres capaz de creerlo y es verdadero, entonces va a transformar tu vida. Este mensaje tiene que ver con una pregunta para ti. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Tú quién dices que es Jesús? Mucha gente habla acerca de Jesús, ¿verdad? Hablan acerca de este hombre que vivió hace mucho tiempo. Algunos dicen que es un mito, una historia. Una persona me decía ya cuando estaba evangelizando en Ciudad Juárez que era algo parecido a los cuentos de Disney, ¿verdad? Así que tienen un final feliz y que tienen magia y cosas así. Y para él no era más que un mito. Algunas personas dicen que es un profeta, alguien que habló cosas maravillosas y es uno de sus grandes profetas, aunque no el mayor, porque ellos tienen profetas que son mayores. Algunos dicen que fue un mito, algo que realmente no existió, algo que la gente inventó porque tenemos que creer en algo, ¿verdad? Dicen, no importa lo que creas, siempre y cuando creas en algo, y entonces, pues ya la hiciste, ya es bueno para ti. Y dicen, pero la gente lo inventó. Algunas otras personas dicen que simple y sencillamente fue un gran maestro, como Confucio, como Mahatma Gandhi o como algunos de esos maestros de la antigüedad. Y dicen diferentes cosas acerca de Jesús. Solamente tienes que entrar a la inteligencia artificial o tienes que entrar a las redes sociales y te van a hablar muchas cosas acerca de Jesús. Jesús, precisamente considerando esto, y déjame decirte, Jesús es un personaje histórico. Nadie en realidad, ningún historiador serio te va a decir que Jesús no existió. Es un personaje, una persona que vivió hace cerca de 2000 años en lo que ahora es Palestina e Israel. Él vivió hace 2000 años ahí. Tuvo personas que lo conocieron, hubo quienes escribieron documentos históricos que nosotros tenemos acerca de él, no solamente dentro de las escrituras como los evangelios y el Nuevo Testamento, pero fuera de las escrituras hay varios historiadores como Josefo, que no era creyente, que era judío, que no seguía a Jesús, y él habló acerca de Jesús y de cómo fue crucificado en el tiempo en el que Pilato era gobernador. Pero entonces, ¿quién es este hombre? Entonces Jesús lo que hizo es que andando con sus amigos, porque él tenía 12 amigos que quería que estuvieran siempre con él, y él les enseñaba, por lo tanto eran aprendices o discípulos. Y entonces Jesús lo que hizo fue lo siguiente: él les dijo, vénganse, vamos a andar caminando, y les enseñaba y los llevó a un lugar que se llama Cesarea de Filipo.
Cesarea era un lugar que estaba al pie de un monte muy hermoso que se llamaba Hermón. Y cuando llegó allí a Cesarea, lo que iba a encontrar eran tres cosas que podemos ver en la siguiente diapositiva. Este era el lugar al que toda la gente llegaba, mucha gente llegaba a Cesarea de Filipo, porque había por lo menos tres cosas allí. Estaba de izquierda para ustedes, a derecha, estaba un templo para el César. En este caso para César Augusto. Su papá era Julio César y cuando se murió, el Senado dijo, este era un dios. Era tremendo y es un dios, y de allí en adelante empezaron a creer que los césares eran dioses y les hacían un templo y los adoraban y los reconocían como hijo. A César Augusto le decían hijo de Dios. Y entonces le tenían un templo y lo adoraban y decían, Él es Señor. Con lo cual querían decir, Él es Dios. A un lado de Él, tú podías encontrar allí en medio de los dos edificios, había como un manantial en donde había un santuario para el dios griego de Pan. Y era el dios de la naturaleza. Pero a un lado también podías encontrar ese edificio grande, un templo a Zeus, en donde estaba una estatua de Zeus grande que la gente iba a adorar y admirar. Y a un lado ibas a tener también un templo en donde se ofrecían sacrificios a Pan y se cuidaban unas cabras sagradas y todo eso se hacía ahí. Entonces ahí encontrabas a los reyes, encontrabas a los dioses, encontrabas a los sacerdotes y la gente iba continuamente ahí. Además de eso había como 6 o 7 otras divinidades que adoraban ahí. Era un lugar en donde había templos, estatuas, era algo majestuoso. Había riqueza, había prosperidad, eso era algo que te abrumaba. Y Jesús tomó a sus amigos, los lleva hasta ese lugar y cuando están ahí les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Es lo que les dice. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron rápidamente. Déjame decirte, cuando les estaba haciendo esto, en la mitad del ministerio de Jesús, los había estado discipulando y este era como su examen parcial. Así es que les iba a poner el examen y el examen correspondía a esta sola pregunta. En este lugar, en este contexto, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de ellos fue, eso está fácil, esta pregunta está fácil. Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres alguno de los profetas y todos tienen diferentes opciones. Muy bien, pero esta es la pregunta que verdaderamente vale y esta es la pregunta que el Señor te hace a ti, esta es la pregunta que en el nombre del Señor yo vengo a hacerte a ti. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque el mensaje para ti hoy es lo siguiente. La identidad de Jesús, quién es Jesús, no depende de lo que tú crees. Tú puedes creer una cosa, puedes creer otra, pero quién Él es no depende de eso. Pero tu vida, tu futuro, la limpieza de tus pecados, todo lo más importante de tu vida y tú mismo y tu familia dependen de la respuesta que des a esta pregunta. Si para ti Jesús nada más es un mito, entonces no vas a obtener nada de ello. Si para ti Jesús solamente es un gran maestro, vas a tener solamente muy buenas enseñanzas. Si para ti Jesús es nada más algo que la gente inventó para manipular, lo único que vas a tener es un rechazo total hacia todo lo que Él te quiere ofrecer. Pero entonces los discípulos, liderados por Pedro, respondieron de esta manera. Pedro tiene la respuesta correcta. Ahora yo les voy a dar la respuesta correcta ahorita, pero no estoy haciendo trampa. Este es el examen para ti hoy, pero no estoy haciendo trampa porque Pedro tuvo la respuesta correcta y también le pasaron la respuesta. Él no la sabía. Mira lo que respondió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, bien contento, le responde. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. ¿Dónde está el hermano Macario? No, allá está el hermano Macario. Macario quiere decir bienaventurado. Así le dijo, Macario, Pedro,
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto le pasaron la respuesta, ¿verdad? No sé si te fue bien cuando no estudiaste nunca, pero él llegó y tuvo un 10. Un 10 te sacaste, Pedro, porque esta es la respuesta correcta. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, lo que quiere decir es lo siguiente. La palabra Cristo es una palabra que creemos que significa el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Pero no es un nombre, es un título. La palabra Cristo quiere decir en hebreo. Si te digo ahorita, ¿cómo se dice la palabra Cristo en hebreo? Vas a decir, no sé, pero sí sabes. La palabra Cristo en hebreo se dice Mesías. ¿Y cómo se dice esta palabra en español? Pues Cristo, no, esa palabra está en griego. La palabra Cristo quiere decir ungido. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Y su nombre es importante porque su nombre quiere decir, el nombre que es Jesús, quiere decir Jehová salva o Yahvé salva. El Dios creador de los cielos y de la tierra salva. Y su nombre es Jesús porque le dijo el ángel a María, Él va a salvar a la humanidad. Entonces se llama Jesús porque Él es Jesús, Jehová salvando a la humanidad. Pero el nombre Cristo o Mesías, ungido, que algunos traducen como elegido, en realidad lo que quiere decir es eso, ungido. ¿Y qué era ungir? Ungir era tomar aceite en un cuerno y vertirlo sobre la cabeza de una persona que había sido elegida para un ministerio o para un trabajo, un oficio en especial. En segundo lugar, era una persona que estaba siendo apartada, separada para ser utilizada en ese oficio y finalmente estaba siendo capacitada para lograr ese oficio, pues el aceite que se derramaba simboliza al Espíritu Santo. Y entonces, en el Antiguo Testamento, ¿a quién se ungía? Y vamos a continuar. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se ungía a aquel que iba a ser sacerdote, profeta y rey. Pero, antes de que avancemos a eso, que tenemos que ver aquí, esa idea de que si ibas a ungir a un sacerdote, a un profeta o a un rey, cobró un sentido especial en la mente de los judíos, de los hebreos, que empezaron a pensar, va a venir un rey especial, un sacerdote especial, un profeta especial que nos va a salvar de todos los problemas que tenemos. Y eso viene tan atrás como cuando Eva cometió pecado y cuando al cometer pecado cayó una maldición sobre Adán, sobre la creación, sobre Eva, cayó una maldición sobre la serpiente que le dijo a Eva, puedes comer del fruto, no hay ningún problema, vas a ser como Dios. Pero entonces la mujer pecó, todo el desastre que ves hoy en día. Si tú te preguntas, ¿de dónde viene todo este desastre? ¿Por qué tenemos tantos problemas? La respuesta es por el pecado que hemos cometido. Pero entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? Y entonces el Señor dio esta profecía, hablándole a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo le aplastará la cabeza a la serpiente, te aplastará la cabeza a la serpiente y tú le morderás el talón. Eso dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Al principio de la Biblia, cuando estaba el pecado, Dios prometió un Salvador, un Mesías, un Cristo, un ungido. Alguien que iba a venir y que iba a cambiar todo el sufrimiento que tienes en estos momentos. Alguien que iba a venir y te iba a dar esperanza. Alguien que iba a ser capaz de vivir una vida perfecta como tú no la puedes vivir, pero te iba a ayudar y te iba a sacar de la desesperación y de la tristeza. Y ese alguien se vino manifestando a lo largo de las Escrituras y ese alguien lo encontramos con un nombre muy particular, Jehová o Yahvé. No sabemos muy bien cómo se pronuncia porque en el tiempo se perdió la pronunciación, pero sabemos que sonaba más o menos así, Yahvé.
y lo ves trabajando en la Biblia. A Yahvé, ves a Elohim y dices, bueno, Elohim es como un Dios que está lejos, pero de repente es tan cercano, platicando con Moisés, platicando con los padres de Sansón, liberando al pueblo. Este ángel, Yahvé, y ese Yahvé es precisamente el que iba a venir a salvarnos. De ahí viene ya Yehoshua o Jesús. Ahora, ¿cómo iba a ser este ungido? Este ungido iba a ser primero que nada un profeta. Veamos ahí. Se ungía a los profetas. Y el profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta es un representante de Dios delante de los hombres. Eso es lo que es un profeta. Alguien que está delante de Dios, hablando de parte de Dios hacia los hombres, dándoles a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Es cierto que hablaban en ocasiones acerca del futuro, pero lo más importante es que daban a conocer la voluntad de Dios a su pueblo. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo, está hablando Moisés. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego de Dios, el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Y la gente empezó a esperar a un profeta. Y en ese momento, cuando Jesús llega, lo que vemos es precisamente a un profeta. Jesús se para delante de las personas, 5,000 personas, y les empieza a predicar. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y empieza a enseñarnos la palabra de Dios y lo hace con pasión y con cuidado y con amor y con ejemplos tan sencillos que no lo puedes creer. Y te das cuenta, Él es el ungido, Él es el profeta, Él es el que viene a hablarnos de parte de Dios. Él dijo, yo soy la verdad. Dentro de todas las preguntas que puedes tener, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? Él dice, mírame a mí, yo soy la verdad, yo soy la respuesta a esas preguntas. Pero luego tú dices, ¿cómo debo de ser yo como hombre, como mujer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué es lo que debo de hacer? El Señor dice, mírame a mí, yo soy la verdad. Y Él trae estas palabras que son palabras de vida eterna. En una ocasión hablando con la gente, predicando, unos se ofendieron y se fueron y dijeron, no lo queremos estar escuchando. Y luego Pedro le dijo, oye, se nos está yendo la gente, ¿cómo le hacemos? Hizo junta de negocios ahí rápido y le dijo, se nos está yendo la gente, tenemos que cambiar la estrategia. Y le dijo, no, Pedro, si tú te quieres ir también te puedes ir. Pero Pedro entendió y dijo, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si solamente tú tienes las palabras de vida eterna, porque Él habla palabras que son vida, que son verdad. ¿Qué te han hablado acerca de Jesús? ¿Qué has escuchado? Cuando eras niño te dieron palabras muy duras. Eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada. Y luego fuiste al trabajo y lo mismo pasó. No, hombre, tú no sirves para nada. Y te corrieron. Y luego fuiste a decirle a una novia que querías que fuera una mujer que fuera tu novia. Digo, no, tú estás re feo. Puras palabras tristes estuviste recibiendo toda la vida y te acostumbraste y te lo creíste. Y luego te dijeron, no, a ti nadie te quiere. Y te lo creíste. Pero luego vino Jesús y te vio en tu miseria y en tu dolor y en tu tristeza. Y cuando nadie te quería, Él te dijo, yo sí te quiero. Y tienes que entender esto, mi Padre te ama, Él te quiere, esa es la verdad. Y no solamente eso, todo ese rechazo que tuviste, todo eso que te dijeron cuando eras niño y todo lo voy a cambiar. Y de ahora en adelante te voy a tomar en mis brazos y voy a ser un pastor para ti y te voy a cuidar y te voy a hacer crecer y vas a estar conmigo para siempre, y cuando esté en el paraíso tú vas a estar conmigo y vamos a ser amigos y vamos a caminar juntos, porque esto es la voluntad de Dios, porque yo soy el profeta, yo hablo en nombre de Dios, y todos los demás que te hablaron te dijeron mentiras, pero esta es la verdad, yo te amo y quiero que estés conmigo. No solamente eso, el profeta, el ungido, es también el sacerdote. Pero es el profeta, perdón, y es el mensaje, porque entonces él predica, pero él mismo es la verdad. En segundo lugar, es el sacerdote
y es el sacrificio. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, el profeta habla contigo de parte de Dios, pero el sacerdote habla con Dios de parte tuya. Es aquel que está entre tú y Dios y te acerca a Dios cuando tú… Mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pecamos, no es que Dios se aleje de nosotros y diga, no, ya estás muy sucio, ya no quiero estar contigo. Como decíamos en la primaria, córtalas, ya no quiero nada contigo. Lo que sucede es que Dios en su santidad te invita a vivir con Él en su santidad y en su bondad y prosperidad y todo, pero tú lo estás viendo y luego ves al pecado, lo ves allá, oscuro, tenebroso, pero por alguna razón deseable. Y en lugar de estar en la luz, volteas a las tinieblas y dices, es que a mí me gusta allá. El Señor te dice, no puedes ir para allá, allá solo hay muerte y destrucción. Pero es que a mí me gusta ir allá. Sí, no está ahorita aquí mi hijo David, pero mi hijo David tiene 7 años y dice, pero, papá, no, mi hijo, que no, pero, papá, y así estamos nosotros, pero, es que mira, es que esa muchacha, mira cómo está guapo, no te conviene, no es para ti, pero, mira, en ese lugar ahí van los señores, y luego ven las muchachonas que están por ahí, no, eso no está bien para ti, pero, mira, esas religiones me gustan, me llaman la atención, eso no es bueno para ti, quédate conmigo. Y decimos, espérame tantito, ahorita vengo. Y ahí vamos a un hoyo. Es terrible, ¿verdad? Vamos a un hoyo y luego ya estamos adentro y está todo oscuro y no sabemos qué hacer. Y cuando queremos regresar, ya no podemos. Ya no sabemos cómo. Estamos perdidos. Estamos hasta el cuello de nuestro pecado y de la maldad. Y entonces sucede algo peor. Cuando alcanzas a voltear a ver al Señor y su luz y su santidad, entonces empiezas a ver que cuando entraste a la oscuridad te llenaste de tanta suciedad y empiezas a sentir vergüenza y empiezas a sentir culpa y empiezas a sentir tristeza y luego pasa lo más increíble que debería de pasar, te empiezas a enojar con Dios y entonces empiezas a renegar. ¿Y por qué me juzga? Pues si yo no soy perfecto, ¿y qué le pasa? ¿Y a poco se cree mucho porque es muy santo y no me comprende? Y entonces te empiezas a enojar y lo empiezas a atacar. Y luego gente que quiere estar con él, los atacas también a ellos y te empiezas a amargar profundamente. Y ahora dices, no, pero lo voy a dejar y te quieres ir, pero estás atado, aprisionado y no puedes hacer nada para escapar. Yo estuve ahí. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es hacer compromisos y decir, ya no lo voy a hacer, ya no va a suceder, y vuelve a suceder, y es un fracaso tras fracaso tras fracaso. Un hombre lo explicaba que es como entrar en un edificio, esos que tienen puertas que dan vueltas, y entonces la puerta empieza a dar vuelta, y cuando vas está dando vueltas, y no puedes entrar, solo estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no puedes entrar y fracaso y lo intento y vuelvo y voy a dejar el alcohol y voy a hacer una manda y voy a hacer un milagro o lo que sea y un compromiso y cuando se acaba eso vuelves a tomar y ya no voy a adulterar, voy a ser fiel a mi esposo o a mi esposa y lo vuelves a hacer, ya no voy a volver a buscar a esas mujeres sin ropa en la red y lo vuelves a hacer, ya no me voy a drogar y lo vuelves a hacer, ya no voy a mentir y lo vuelves a hacer. ¿Por qué no puedes? Necesitas un sacerdote. Necesitas a alguien que sea capaz de jalarte de ahí donde estás, arrancarte y llevarte a la presencia del Señor. Es lo que hacía el sacerdote. Ofrecía un sacrificio para liberarte de ese pecado. Alguien que muriera en tu lugar, alguien que pasara por eso, un cordero. Y Jesús, veamos lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que entró en el cielo, Jesús, Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Lo que dije hace un momento, allí cuando estás ahí metido, Él comprende eso, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Él no es un sacerdote que llega y te apunta con el dedo, eres un fracasado, nunca lo has logrado, nunca lo vas a lograr, eres un divorciado, eres un adúltero, eres un mentiroso. Y a veces nos ven así incluso nuestros hermanos en Cristo y nos apuntan y nos apuntan y nos apuntan. Él llega y te dice, te comprendo, sé lo difícil que es. Él no cometió pecado, pero te entiende.
Y entonces Él dice, cada una de las pruebas que enfrentamos, sin embargo, Él nunca pecó. Y sigue diciendo de la siguiente manera: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando lo necesitemos. ¿Recuerdas? La semana pasada hablábamos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era ese que tomaba tu ofrenda y entonces podía ser un cordero, podía ser un buey, podía ser una cabra o incluso una paloma, y le cortaba el cuello y sacaba toda la sangre la derramaba y luego quemaba completamente a veces eso. Y esa sangre derramada es la misma sangre que Jesús derramó cuando estaba en la cruz. Entonces Jesús tomó esa sangre y la presentó delante del Padre, y entonces con ella nos lavó y nuestros pecados fueron perdonados. Y entonces Él nos tomó y nos arrebató de esa oscuridad y nos trajo hasta la presencia del Padre, a donde ahora podemos entrar cada vez que queramos, cada vez que quieras. Si Jesús para ti es el sacerdote, y si le confías tu vida, y si le entregas lo que eres, y si permites que su sacrificio sea tu sacrificio, tu vida puede cambiar. Y finalmente, Jesús es el Rey. Es el sacerdote, es el sacrificio, es el Rey y es el siervo. El Rey, a los reyes se les ungía, y Jesús es el ungido, por lo cual Él es un rey. Él es descendiente de David. Vino Dios con David, estaba contento con David y le dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer una dinastía contigo. La dinastía era un gran privilegio para los reyes. Cuando un rey tenía un hijo que gobernaba después de él, y después un hijo después de él, y un hijo de su hijo, y así sucesivamente, había una dinastía. Y Dios le dijo a David: voy a hacer un pacto contigo. Tú vas a tener un rey que se va a sentar en el trono para siempre. La mujer iba a tener un hijo que iba a destruir el poder de la serpiente. Íbamos a tener un sacerdote que nos iba a traer a la presencia misma de Dios, no un sustituto en la tierra, nos iba a llevar a la presencia de Dios. Un profeta que es la verdad absoluta, y un rey que gobierna para siempre en el nombre de Dios. Y este es Jesús. Lucas 18, 38 al 41 habla de Bartimeo, que identifica a Jesús de esta manera. Le dice: Jesús, hijo de David. Él entendía, Él es el ungido, Él es el que viene de parte de Dios, y es un ciego, y como puede se levanta. Ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante de él lo reprendían: quítese, sáquese de aquí, para que se cayera. Pero él gritó más fuerte, como tú tienes que gritar si estás en la presencia de Jesús: hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo y lo mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate, cuando él reconoció que Jesús es el Rey, entonces Jesús se puso a su disposición. ¿Qué clase de rey es ese? Es el Jesús. Ese es el Rey al que yo sigo. Ese es Jesús al que yo sirvo. ¿Por qué? Porque Él se pone a mi disposición. No tiene por qué hacer eso. ¿Por qué hace eso? ¿Qué clase de rey es este? Todos los reyes se enseñorean de su pueblo y los dominan y los reprimen y les sacan el dinero y todo. Este es un rey diferente. Este es un rey que le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor, quiero ver. Y eso es lo que puedes hacer. Jesús está delante de ti, es el profeta, te dice la verdad de parte de Dios, es también al mismo tiempo el sacerdote, ha muerto por tus pecados y es al mismo tiempo el Rey. Y ahora te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Si has estado en un momento de necesidad, si has estado en ese momento en el que no tienes a dónde correr y no tienes qué hacer, como David dijo: voy a levantar mis ojos. Estaba en un valle, estaba oscuro, estaba triste, estaba siendo perseguido, lo querían matar. Y dijo: voy a levantar mis ojos a los montes.
estaba rodeado, así es Palestina, tiene muchas montañas, y en la soledad dijo, ¿quién me va a ayudar? Y entonces lo entiende, Jehová, que es Jesús, Jehová es mi Salvador. Él me va a ayudar en este momento. Si estás pasando dolor, frustración, dificultad, si no conoces a Jesús, levanta tus ojos y pregúntate, ¿quién me va a ayudar? Y te va a ayudar ese Rey. Y de manera maravillosa, no va a llegar a manifestar toda su grandeza y todo su poder. Se va a inclinar ante ti para servirte. Cuentan de un rey. Y este rey andaba por su reino. Y andaba por ahí, vio una muchacha bonita como Galilea, mi hija que está aquí. Y se enamoró de ella. Híjole, se enamoró loca y apasionadamente de ella. Y entonces regresó a su palacio. Era un rey muy poderoso. Y entonces le dijo la situación. ¿Qué creen? Me enamoré. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Es una campesina. No tiene nada, no tiene nobleza, no tiene nada. Y uno de los consejeros, uno más jovenazo, ahí le dijo, mire rey, lo que usted tiene que hacer es ir con ella, vestirse de toda su armadura, con su espada, con todo su ejército, tocar la puerta de su casa, y cuando abra la puerta, ella va a quedar abrumada por su poder. Y entonces él se quedó pensando y dijo, no, ¿cómo voy a saber si me ama o si me tiene miedo? No me parece que sea una buena idea. Otro un poco más maduro le dijo, mire, lo que tiene que hacer es invitarla a que venga al palacio, y cuando venga le muestra toda su corte, le muestra todas sus riquezas, le muestra toda su gloria, se viste con su ropa real, con sus mantos reales, con su corona en su trono, y que lo vea ahí. Y entonces se va a enamorar de usted, la va a conquistar. Y él pensó y dijo, no, porque ¿qué tal si solamente me quiere por mi dinero, por mi gloria? Y uno de ellos, el más anciano, más sabio, le dijo, no, rey, mire, esto es lo que debe de hacer. Deje su trono, deje su ejército, deje su armadura, deje sus caballos, deje sus riquezas. Váyase a vivir a la misma aldea como un campesino. Viva con los campesinos, trabaje como campesino y conózcala y enamórela. Y si ella se enamora de usted y acepta ser su esposa, la trae a su palacio para que reine con usted. Y eso fue lo que hizo mi Señor Jesús. Dejó su gloria, siendo el rey, su majestad. Dejó su poder y sus ejércitos y vino a caminar conmigo, a vivir como yo, a tener sed, a tener hambre, a ser rechazado, a morir desangrado. Pero entonces, cuando conquistó mi corazón, Él lo hizo, y ahora quiere conquistar el tuyo. Y si tú lo aceptas, te quiere invitar para que vayas con Él para siempre a reinar. Ese es el Jesús en el que yo creo, pero no solamente es un Cristo, no solamente es un sacerdote, no solo es un rey, no solo es un profeta. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. ¿Qué significa esto? Primero que nada, Jesús es el Hijo del hombre. Dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Esto se conoce como modismo de filiación. Por ejemplo, si yo te digo que eres hijo de bondad, quiere decir que eres una persona bondadosa. Si te digo que eres hijo de oscuridad, pues que estás medio moreno, ¿verdad? Tal vez eso me queda un poco a mí. Pero entonces, si te digo que eres hijo de Dios, quiere decir que compartes la misma naturaleza. Tú eres Dios. Si te digo que eres hijo de hombre, es que eres un ser humano. Pero hay algo muy interesante cuando Jesús empieza a hablar acerca de él como le dijo el hombre, a lo que se refiere es a esto. En Daniel tiene una visión, y en esa visión acerca del futuro lo que ves es esto. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó el anciano, es el Padre, Dios, y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad
y honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Y este es Jesús, el Hijo del Hombre. Pero además, Él es el Hijo de Dios. Es decir, Hijo de Hombre es un humano, lo puedes ver. Y cuando Jesús estaba ahí, con todas esas deidades, con el templo al César, con el templo a Zeus, con el templo a Pan y otras 7 deidades, y luego los discípulos están ahí y ven y dicen, ¿eso es un rey? Claramente, aquí se ve un rey, César, mira la magnificencia. Y luego ven la estatua de Zeus, esto es un Dios, esto debe ser un Dios. Y veían a los profetas, los sacerdotes de Pan, esto es un sacerdote. Y luego voltean a ver a Jesús, un carpintero, sus manos callosas, estaba sudando porque estaría haciendo calor, tenía los pies llenos de polvo, pero lo vieron y dijeron, este es Dios. No, eso que ves ahí es mentira, nada de eso es real. Este es Dios. Y Jesús lo dijo, mira, Jesús es Dios mismo, quiere decir que comparte la naturaleza y la esencia de Dios. Y los judíos lo entendieron muy bien, ellos entendieron bien. Algunos dicen, la Biblia no dice que Jesús es Dios, los judíos lo entendieron bien. Mira lo que dice Juan 10:33, 10:30 al 33. Yo y el Padre somos uno. Cuando ves a Jesús como hombre, a mí me encantan las imágenes que vimos ahorita y pensar, ese carpintero, estos pies, ese muchacho, ahora ya todos para mí son muchachos ya para abajo de 40, algo me pasó ahí, no sé qué, 30 años caminando y hablando y con toda la gente a su alrededor, rodeado de niños, porque le encantaba a la gente estar ahí, rodeado de prostitutas y de pecadores, porque confiaban en él, pero también rodeado de fariseos, porque entendían que había algo especial en él. Ese Jesús que caminaba, que platicaba, que enseñaba, que se reía con Lázaro y con Marta y con María, ese Jesús que perdonaba los pecados, ese Jesús que caminaba y era tan hermoso estar con él. Lo invitaban a las bodas. ¿Por qué crees que invitaban a Jesús a las bodas? Alguien dijo, bueno, pues para que convirtiera el agua en vino. No, eso sucedió después. Lo invitaban a las bodas porque les gustaba que estuviera con ellos. Porque yo aprendí a ser pastor y tener humor por el hermano Shui. Hay veces que la gente se enoja porque hacemos bromas. Jesús le puso apodos a sus discípulos, le dijo, son los Boanerges, son los tremendos. Era tan agradable, tan amigable, era tan amoroso. Y al mismo tiempo era firme y lo admiraban y se daban cuenta que tomaba decisiones, que no se burlaban de él, que era tan maravilloso. Y ese mismo Jesús es Dios que está con nosotros, porque yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras que son buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearían? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero la pregunta es, ¿hay declaraciones de que Él verdaderamente es quien dijo que era? En esta parte vamos a ir un poco más rápido, vamos avanzando para ver si es cierto, porque miren, Gamaliel, que era una persona muy inteligente, cuando vio que la iglesia empezó a crecer y la quisieron perseguir, él les dijo, ¿saben qué? Lo que ustedes deben de hacer es dejar de pelear con ellos, porque han venido muchos que dicen que son el Cristo, el ungido, el Mesías. Un tal Teudas que juntó como 400 personas, lo mataron y todo se acabó. Un tal Judas que vino y mataron ese y todo se acabó. Si Jesús no es verdaderamente el Cristo, si Él verdaderamente no es el Mesías, el ungido, no hay nada, se acabó. Pero si sí es, mira lo que dice. Dice, en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie
podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Si Jesús no es quien yo digo que es, no tienes que tener ningún problema. Te vas a tu casa, vas y le prendes a Netflix y ves la serie última que está ahorita la más buena y te olvidas de este asunto. Pero si es verdaderamente Jesús, es la solución para tu vida, es lo que puede cambiar, es lo que te puede arrebatar de ese fracaso y te puede sacar adelante y llevarte y conquistarte para vivir para siempre con Él. Así es que pon atención a estas declaraciones acerca de Jesús. En primer lugar, tras calmar la tempestad, había una tempestad, rugía, le dijeron los discípulos, Jesús, no tienes piedad de nosotros que sucumbimos. Y Jesús se levanta y le regaña la tempestad, calla, enmudece y se calla. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Tras perdonar los pecados, porque llegó una mujer, le ungió los pies y le dijo, Jesús, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, ¿cómo puede estar perdonando los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces vino un paralítico, igual, lo bajan unos, lo ponen delante y le dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos preguntan, ¿pero cómo puedes perdonar pecados? Estaban enojados los fariseos. Solo Dios puede perdonar pecados. Y le dice al paralítico, y le dice a ellos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico de toda la vida que no camina, levántate y camina. ¿Qué es más fácil? Bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Es más, yo ahorita les voy, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero, ¿y eso qué? Pero se voltea y le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y para asombro de ellos se quedan callados porque se levanta y toma su camilla y se pone bien contento y todos los que están alrededor de él, porque tiene poder para perdonar pecados y lo sabemos porque levantó al paralítico. En la entrada triunfal en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió cuando empezaron a decirle, Hosana. ¿Qué quiere decir? Yasana quiere decir, sálvanos ahora, hijo de David, porque reconocieron que él era el hijo de David, el rey, y entonces la gente se preguntó, ¿quién es este? Pero entonces vemos las declaraciones, vamos a avanzar hacia las declaraciones. El Padre lo declaró. En su bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y después mostró su gloria arriba de un monte y desde el cielo Dios dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ahora las obras de Jesús lo declararon. Juan el Bautista tuvo dudas, ¿eres el que ha de venir? Y él no dijo, yo soy el que ha de venir, le dijo, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les enseñan las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Y las declaraciones continúan. ¿Qué es lo que se dice acerca de Jesús? Los demonios lo declararon. Imagínate eso, los enemigos de él. Cuando Jesús llegó a una sinagoga, un demonio gritó, un hombre endemoniado, ¿por qué te entrometes? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. En otra ocasión, un hombre endemoniado en una región de Gadara dijo, cuando vino Jesús y lo enfrentó, el endemoniado dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La misma respuesta, te ruego que no me atormentes. Se sometían a sus pies. Las declaraciones continúan. Jesús mismo dijo, le preguntaron sus enemigos en el juicio, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre, el que leímos en Daniel, sentado a la derecha del Todopoderoso, donde está ahorita, y viniendo en las nubes del cielo. Y dijo también, yo soy, es la manera de decir Yahvé. Cuando él dijo yo soy, está diciendo Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento, ese del que hablaban, soy yo, porque Yahvé quiere decir yo soy. Bueno, de hecho él dijo yo soy, Yahvé quiere decir él es. Cuando nosotros decimos el nombre, estamos diciendo Él es. Y cuando dices Él es, Él dice yo soy. Y Él dijo yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vid verdadera. Jesús es, Él es.
y lo adoro y lo amo y es mi Dios. Porque mira, estas declaraciones continúan. El centurión, cuando Jesús murió, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y una vez más, y finalmente, cuando Tomás lo vio resucitado, Tomás dijo: yo no voy a creer tan fácil. Conmigo no la van a tener tan fácil. Si yo no veo sus perforaciones, si yo no veo sus heridas, no voy a creer quién es. Él es. 8 días después se hallaban también reunidos en casa los discípulos y Tomás con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, Jesús se presentó allí en medio de ellos, resucitado, y les dijo: la paz esté con ustedes. Y Tomás lo declararía. Después dijo Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que te dice a ti el día de hoy. ¿Quieres ver sus heridas? ¿Quieres ver su costado? ¿Quieres venir delante de Él? Entonces ven y experiméntalo. Y Él dijo, contestó: Señor mío y Dios mío. Y en ese momento Tomás fue un creyente y vivió y murió por Jesús. Y un día yo lo voy a ver. Y ¿sabes qué? La última declaración no es solo la de Tomás, es mi declaración. Yo vengo delante de ti para decirte que Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y no soy el único que está aquí que lo dice. Los que crean eso, los que lo crean ahorita, levanten su mano. Los que crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Pero mira, lo vamos a hacer juntos. Vamos a repetir: Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Solo si lo crees, y dilo con fuerza: Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, que tiemble este lugar. Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Levanta tu mano y dilo: Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Lo creemos. Tantas personas no pueden estar equivocadas. Si estás aquí y no entiendes qué está pasando, qué está diciendo esta gente, yo te invito para que lo confieses también